El poder. La expresión más básica de esta palabra es la capacidad de hacer que alguien haga mi voluntad por encima de la suya. En nuestro mundo existen varios tipos de poder. El poder coercitivo, siendo el más popular cuando es el uso de la fuerza. El poder de la influencia, el poder de experto y en fin, un largo etcétera. Y al menos desde cierto punto de vista, por lo menos filosófico, dentro de la naturaleza, también existe el poder. Quizás una serpiente no pueda manipular a un conejo para que se meta en su boca, pero mientras ésta tenga la capacidad de cazar al conejo, ya sea con veneno o con sus colmillos, claro que tendrá el poder de comérsela cuando lo desee. Así funciona la cadena alimenticia y, hasta cierto punto, la expresión más básica de poder. Claro que los humanos hemos complicado más este tipo de relación. Por alguna razón, el ser humano, una criatura que no tiene colmillos enormes, no tiene la piel gruesa, ni siquiera tiene un tamaño imponente comparado con otros animales. Inclusive nos reproducimos en mucho más tiempo y en menor cantidad. Y somos frágiles desde nuestro nacimiento. Lo que es más, hace varias evoluciones, inclusive perdimos la habilidad de el pelaje o trepar por los árboles, y aún así, siendo unas criaturas tan frágiles, somos los que están en la cúspide de la cadena alimenticia y de nuestro planeta. Si bien es cierto que la madre naturaleza, en cuestión destructiva y de desastres, nos sigue superando de sobremanera, el término madre naturaleza es un nombre bonito, pero que no se traduce a un ser vivo o con conciencia única. Si acaso es el nombre que le damos al conjunto de esta, pero exceptuando ese detalle, los humanos estamos en la cúspide, y claro, esto la gran mayoría de personas estaría de acuerdo en atribuírselo a nuestra inteligencia, o al menos a nuestro raciocinio. La gran capacidad del ser humano en crear armas, estrategias, transmitir conocimiento y organizarse entre nosotros. Sin embargo, lamentablemente con el regalo de la inteligencia por parte de la evolución, acabó pasándole factura al medio ambiente. Con esta mejora biológica vinieron cosas como la codicia, la ambición y la complejidad. Nosotros como animales nos dimos cuenta que no era necesario vivir con todos los peligros de la selva o del bosque, así que decidimos modificarla a nuestra conveniencia, edificar ciudades y murallas que nos mantuvieran a salvo, y los esquemas de poder que alguna vez se basaron en cosas tan simples como la sobrevivencia del más fuerte, empezaron a cobrar peso otras cuestiones. Se le otorgó el poder a los reyes, a los comerciantes, a los filósofos, a los maestros, a los religiosos, a quienes tuvieran mayor influencia, o meramente como hoy en día, a quienes tengan más números dentro de un papel. Bien, seguramente se estarán preguntando a estas alturas, ¿qué tiene que ver esta inmensa verborrea sobre el poder con la temática del cambio climático que titula el video? Y bien, para responder a eso, tengo que hacer una regresión al por qué hice este video. En 2022, seguramente recordarán, ocurrieron muchos tipos de protesta en pro del medio ambiente. Dicho lo anterior, una de las más sonadas fue cuando unos activistas decidieron aventar una lata de sopa, todo esto como protesta en contra del uso excesivo del petróleo por parte del Reino Unido, y por extensión a como protesta por la contaminación que está sufriendo el mundo. Y ciertamente me considero una persona que suele interesarle y preocuparle mucho el tema del cambio climático. En realidad siempre veo con buenos ojos las protestas que hacen para concientizar este hecho. Pero cuando ocurrió esta protesta, sin meterme a analizar sus verdaderos motivos, realmente me sentí incómodo. Para mi desgracia, por aquellos tiempos no tenía computadora para dedicarle un video. Sin embargo, en mi Facebook personal publiqué una pequeña reflexión. En ella dije lo siguiente: ¿saben? Los actos de vandalismo o iconoclasia hoy en día, depende de en qué espectro ideológico te encuentres respecto al cambio climático, ya se me hacen redundantes. Evidentemente es para concientizar, pero a estas alturas, ¿es necesario concientizar a alguien? Vamos, hablamos de que se han hecho marchas, documentales, películas, críticas, y se ha abordado el tema en todas las presentaciones posibles. La realidad es que no nos importa, esa es la verdad a secas. ¿Quieren oír otra verdad que duele? No vamos a hacer nada porque no podemos hacer nada. Podemos quejarnos todo lo que queramos, pero es un problema multifactorial. Anda, planta los árboles que quieras, eso no detendrá, por ejemplo, la industrialización de China. Anda, quéjate en redes sociales, eso no resolverá la dependencia del petróleo actual. No digo que no se pueda hacer nada por el planeta, digo que cualquier acto que se use para tratar de llamar la atención y concientizar ya es inútil. Es un tema que se agarra, ¿qué? ¿2 semanas? Y luego seguiremos hablando de la nueva inclusión forzada hecha por Disney, el siguiente juicio de alguna celebridad o el meme o tendencia ridícula del momento. Para nada fue una sorpresa para mí que una vez más nadie volvió a hablar de ese tema. No se ha vuelto a hacer viral una protesta por el planeta. Los activistas de la polémica ni idea de lo que estén haciendo actualmente. ¿Es que acaso alguien recuerda estas protestas cuando dejan de ser moda? ¿Alguien recuerda en su día a día la protesta de los popotes y las tortugas? ¿O la del científico de la NASA que arrestaron? Vaya, si no es que te las mostraron
mostrara en este video, estoy seguro que podrían pasar 100 años sin acordarte de ellos. Y de ese tiempo para acá, no recuerdo cuándo fue la última vez que en redes sociales, y mucho menos en el día a día de la calle, se volvió a mencionar ese nivel de preocupación por el planeta. ¿Es que acaso todo es una conspiración para encubrir el cambio climático? Pues no, en realidad las noticias respecto a este salen todos los días. No todas son alarmantes o polémicas como la anterior, pero salen todos los días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues mi opinión respecto a lo que dije en aquel entonces por la polémica no ha cambiado. Y lo cierto es que si no se habla del tema, es en gran medida porque no nos interesa. Claro, hablamos de este tipo de protestas porque nos hemos vuelto adictos al amarillismo que estas desprenden. Y lo cierto es que independientemente de que si quieres criticar a los chicos que hicieron esta protesta, o por el contrario quieres apoyarlos y defenderlos en redes sociales, los periódicos se van a vender igual. Lo que menos importa es de qué lado estés, o a quién critiques o a quién no lo hagas. Sin embargo, en nuestro día a día no es un tema que realmente nos ocupe. Y quieres la verdad, es lo más sano mentalmente. Imagínate estar todo el día con el tema en la cabeza. Sales de tu casa y piensas en separar la basura. Llega la hora de comer y piensas en cómo la carne que te estás comiendo daña los ecosistemas por la ganadería. Decides mejor no comer carne y hacerte una rica ensalada, pero te das cuenta que el aguacate que estás comiendo es responsable de desertificar cientos de hectáreas en el mundo. Quieres comer un producto a base de soya y pasa exactamente lo mismo. Sales a dar un paseo en autobús para distraerte, motocicleta, coche, solo para recordar la cantidad de gases que produce tu coche. Ni andando en bicicleta estarías tranquilo. ¿O es que tengo que recordarte de dónde salió el metal de tu bicicleta o los minerales de la batería de tu teléfono? A esas alturas de psicosis pensarías que caminar sería la única actividad que podrías hacer sin dañar al planeta. Pero a menos que el cuero de tu calzado haya sido hecho a base de aire, ni siquiera eso podrías hacer. Vaya, hasta respirar o ir al baño, cosas que ni siquiera son de nuestra elección, nos libraríamos de contribuir a dicha contaminación. El hecho de que no nos interese el medio ambiente en cada segundo de nuestro día, hasta cierto punto es algo sano, inclusive como mecanismo de defensa. Imagínate si cada segundo de tu día estuvieras considerando eso, más que seguramente entrarías en varios estados de ansiedad y depresión, por no decir lo huraño que estarías al ser la única persona que se tome ese tipo de medidas, o que le preocupara tanto. Dicho lo anterior, ¿te sientes algo responsable? No, pero no te preocupes, tu desinterés no está matando a nadie, o al menos no realmente. Para explicar al punto al que quiero llegar, quiero meter un término más, aunque espero no estar creando un video muy complejo. La democracia. Es aquí cuando todos los puntos anteriormente sueltos empiezan a conectar, o al menos en mi cabeza. Retomando el punto del poder, en algún punto de las sociedades humanas se llegó a la conclusión que era muy estúpido que una sola persona ostentara el poder, y se nos otorgó el poder a cada uno de nosotros con el nacimiento de las democracias, en el que todos los habitantes decidiríamos y tendríamos el poder de nuestras naciones, y por lo tanto entre todos decidiríamos los rumbos a tomar. Podría decir que aquí es donde nace la creciente responsabilidad que cada uno de nosotros sentimos a la hora del cambio climático, puesto que, aceptémoslo, es una temática que realmente no nos importa, en la cual como población mundial no es algo que actuemos de manera activa. Y sí, si el poder lo tuviéramos nosotros, y sin lugar a dudas sería nuestra culpa el cambio climático o la contaminación. Y a pesar de que a lo largo de los últimos años cientos de activistas han querido señalar con el dedo hacia la población, acusando la culpa y pidiéndonos que hagamos algo, aquí es donde yo me levanto y les digo, no. Para la desgracia del ser humano, la democracia y todas las ideas de tener el poder son meramente una pequeña ilusión. Nunca hemos avanzado realmente del punto inicial de donde partimos, la ley del más fuerte. Y esto no es meramente una opinión, de hecho, dentro de la clasificación de ciertos tipos de democracia, explican a lo que me refiero, como lo sería la democracia de mínimos, hecha por Max Weber y Joseph Schumpeter, que para resumirla, ellos declaraban que el acto de la democracia y responsabilidad del ciudadano era únicamente la de votar y hacer los gobiernos, y no ser ellos los gobiernos. Claro que ha habido otras variantes en la definición de democracia, como en la que entran las élites y las empresas. Si bien las sociedades humanas y las democracias han avanzado y se han vuelto más complejas, llevado a cabo otro tipo de clasificaciones, al final del día las personas normales y corrientes no somos los que elegimos el rumbo de nuestro país. Claro, intervenimos de manera de protestas, pero las élites, las que realmente compiten por dicho poder, son las que nos controlan, y son las que al final del día van a elegir. Las personas como tú o como yo no tenemos el poder de cambiar el mundo. El cambio climático es un problema que trasciende a cuestiones más complejas, cosas como guerras, acuerdos políticos, tratados, compañías. Como dije anteriormente, podemos hacer una mega protesta y no acabar con el problema. Supongamos que lográramos acabar con la deforestación del Amazonas, seguiríamos teniendo el problema de la industrialización de China, la cual, a menos que tengas en tu mochila la cura de la dictadura, dudo muchísimo que los puedas convencer a ellos. Podemos acabar con la caza de ballenas, pero siempre quedará el problema de las minerías canadienses y
ni la tala de árboles, que a menos que dejemos de producir nuestros fabulosos y tecnológicos celulares, van a seguir existiendo. Y hablando del petróleo, vamos, es el recurso que básicamente controla la economía, ya no solo de un país, sino a nivel global. Todas las ramas de la economía que acabo de mencionar son las que realmente ostentan el poder. Petróleo, drogas, minerías, alimentos, todas esas empresas, sin importar el nombre o logo que le pongas, tienen el poder de cambiar el mundo a su antojo. Tú y yo, da igual si nos preocupamos o no. Aún todo un país como México de 126 millones recicláramos toda nuestra basura, cerráramos todas nuestras fábricas, incluso si desapareciéramos de un día para otro, es un curita en una herida de bala. Con lo anterior, yo mismo pongo sobre la mesa, quizás lo anterior suene como algo pesimista y que ya no haya que hacer nada por el planeta y dejar que este nos destruya, pero no exactamente. Hay causas muy justas por las cuales luchar, como proteger a un tipo de animal, proteger los bosques de tu localidad o velar por la conservación de recintos y zoológicos. Por ejemplo, mientras escribo este video, apoyo en gran medida la lucha de varios grupos activistas, como la pelea por la conservación por los manglares del sur de México. Claro que hay victorias, y es posible salvar faunas locales, y no son luchas perdidas, pero a lo que yo me refiero es que salvar al mundo en su conjunto y evitar el cambio climático ya es algo inevitable. Mientras la ONU y su plan de 2030 no ha hecho ni logrado nada en absoluto, mientras desaparecen y siguen luchando cientos de ambientalistas en el mundo. El día de hoy, justo cuando estoy escribiendo este video, Estados Unidos descarrila un tren con cientos de productos químicos cerca de un río, algo que ya están llamando el Chernobyl norteamericano. Tantos avances en el medio ambiente se han hecho en el mundo de un momento a otro por culpa de los que ostentan el poder, quedaron estropeados y como insignificantes de un momento a otro. Los objetivos locales valen la pena luchar y conservar, y es posible ganar esas peleas, pero globalmente es otra historia. La madre naturaleza le dio el poder a la humanidad de cambiar el mundo, y nosotros se lo dimos a las personas más incompetentes para manejarlo. Eso nos deja con la pregunta de ¿quién debería gobernar? Pero como mis clases de ciencias políticas aún no han llegado a eso, lo dejaré para un siguiente video.